a hacerlo. Vamos a leer en el capítulo número 7 de la primera carta a los Corintios. Capítulo número 7 de la primera carta. Vamos a estar leyendo. Vamos a poner en las manos del Señor hermana Lucy Cartagena. Vamos a seguir creyendo. Que Dios le restaurará en su salud. Vamos a orar también por Abigail Blanco, por sanidad, está enferma de los riñones. Vamos a leer del versículo número 12 en adelante. Dice: y los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no es creyente y ella conviene en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Vamos a orar. Padre, te ponemos estas peticiones, Dios, delante de ti, que des una respuesta, Dios, de acuerdo a tus misericordias. Sana a nuestra hermana diaconisa, nuestra hermana Lucy, Señor, Cartagena. Todos levanten su mano. Obra, Dios amado, tú eres el Dios poderoso, tú puedes hacer milagros, porque sigues siendo el Dios de todos los siglos. Padre amado, sana, restaura la salud de cada uno de los hermanos. Señor, salva, restaura, levanta. Por Jesucristo, sabemos que hay tanta enfermedad, tantos virus, tantas cosas, Dios, pero te tenemos a ti, porque tú eres el poderoso que nos ayuda, nos guía, nos sana, nos provee. En el nombre de Jesús tomamos victoria. Y ahora te pedimos, Espíritu Santo, que nos traigas el consejo. Gracias. Amén. Tomemos nuestros lugares. Creyente o creyentes casados con un incrédulo, o una creyente casada con un incrédulo, o viceversa. Es importante decir o mencionar lo complejo que es las diversas áreas de la vida, hermanos. La vida en este campo del matrimonio es complejo. Parecería que hablar de matrimonio pues es un solo asunto, como que es algo que ya está 2 más 2 son 4. Los aspectos del matrimonio son aspectos complejos, son asuntos que atañen fuertemente a unos, otros son de otra manera, otras uniones vienen siendo diferentes a las de en algún caso. Por eso es que
En el caso de lo que es la consejería de matrimonios, no se puede como asociar que es el caso igual. A veces son casos parecidos, pero no son iguales. Eso pues es importante, por eso cuando se va a dar una consejería matrimonial hay que oír las dos partes, pero nunca hay que asociar este caso con aquel. Eso viene siendo como si alguien tiene una úlcera y el médico trata igual a este que está tratando de esta úlcera, igual trata al otro porque cree que es el mismo problema. Los cuerpos cambian. Así viene siendo el asunto del matrimonio. Bien, eso es para que veamos el universo de las dificultades que hay en este campo. Por eso lo digo, aunque siempre lo que hacemos en cuanto a ir como dándonos a entender más, siempre retomamos lo que anteriormente hemos hablado, y esto es lo que quiero retomar. Hemos estado hablando con los asuntos que los judíos tenían dentro del campo del matrimonio. Los judíos, desde allá, el tiempo de Moisés, vemos que se llevaba o era común lo que era el divorcio. En el tiempo del Señor vienen los fariseos. Ya en ese tiempo habían dos escuelas teológicas en ese aspecto. Una escuela tenía una idea o una interpretación y otra tenía la otra interpretación. Una de ellas era que el matrimonio tenía que conservarse hasta que la muerte los separara. La otra era esa línea de esa facilidad que Moisés dio, que se podían divorciar. Los fariseos le preguntan al Señor que había que por qué entonces Moisés había permitido que se le diera carta de divorcio a los que tenían problemas conyugales. El Señor les ha hablado con toda claridad a los fariseos. Lo veíamos en el capítulo número 10 de Marcos en adelante, cuando habla de que dice: Moisés les dio carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones. Pero afirma el Señor, pero al principio no fue así. Al principio varón y hembra los creó Dios, y los dos serán una sola carne. Y eso lo que deja ese principio de que los dos serán una sola carne. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán y los dos serán una sola carne. Es decir, que no hay disolución del matrimonio de acuerdo a la creación de este mismo allá en el jardín. No hay divorcio, lo está diciendo el Señor en esta respuesta que da a los que están queriendo oír que sí se puede o queriendo oír que no se puede. Vea que con qué sabiduría el Señor responde. Le dice: eso es por la dureza, pero no es que eso sea el modelo del matrimonio. Dicho de otra manera, yo lo expresaba de esta forma, que Moisés, al verse como aterrado de situaciones conyugales, y dado que las personas siempre somos tendentes a ser personas que aprovechamos las coyunturas
cuando las queremos aprovechar a nuestro favor. En el tiempo de Moisés, por lo menos cuando la esposa no cumplía algunos detalles, las atenciones, los cuidados de la casa, que era lo que más se dedicaba, y eso pues eran como motivos para ir a pedir a Moisés el divorcio, la separación. Esto realmente era como un aprovechar. Probablemente no era tanto porque la mujer no cumplía ese rol de cuidar, de atender, sino porque ya había otra intención, porque así somos. Pero qué bueno que el Señor lo reafirma y le dice que eso era por la dureza que Moisés, cuando se veía, diríamos, como lleno de casos de esa naturaleza, pues él, para evacuar, para avanzar, les decía, está bien, pero al principio le dice el Señor, no fue así. Ahora el asunto está en que cuando en el capítulo número 5 de San Mateo, en el versículo 31, vamos a ver, leámoslo, y esto nos va a ir ayudando como para que quede esto bien claro. En este capítulo número 5 nos dice que hablaron de este asunto, y en el verso 31 también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Versículo 31 al 32 de Mateo 5, y también en Mateo 19 también reitera esta misma escritura. Ahora quiere decir que, bueno, esto es lo que hemos estado enseñando ya en los jueves pasados. Quiere decir en este caso que no hay divorcio, que dice acá el Señor que excepto por causa de fornicación, por causa de infidelidad. Esa es la única salida o la única manera como se puede disolver el matrimonio. Hay dos causas, decíamos, la muerte, porque dice en el caso de la alegoría matrimonial, o de la alegoría que hace del matrimonio Pablo, allá en el capítulo número 7 de Romanos, con respecto a la ley, dice que cuando el marido muere, entonces la mujer, o viceversa, queda libre para casarse con otra persona. Es decir, son aspectos bien puntuales que solo puede ser la muerte o por causa de infidelidad. Aquí dice por causa de fornicación. Las otras versiones lo aclaran con muy buena expresión cuando habla específicamente de la infidelidad. Esa es la única razón. Ahora, en este asunto estuvimos diciendo que si la persona se divorcia y se casa con otra, si no es esa la razón, decíamos que la palabra acá dice que el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, la idea es de que al no haber una falta de lo que es una infidelidad, y esa persona dice no, porque no nos comprendemos, porque las cosas han cambiado y que ya no puede seguir este matrimonio, y luego decíamos va y busca otra persona, como se oye decir, voy a rehacer mi vida.
Cuando eso se da, ¿verdad? Eso se da, de inmediato la persona cae en el adulterio. Esos dos que están casados. Entonces, en la idea que va a ir a rehacer su vida, cae en el adulterio cuando rehace esa supuesta vida, porque solo hay dos maneras, lo repito, para disolver el matrimonio: es lo que es la muerte y lo que es la infidelidad. Ahora, hay personas, y el problema es que por lo menos fulano dice, bueno, ya no nos comprendemos, me voy y consigo o me caso con otra persona. Esa persona que estaba casada con esta, se casa con aquella, lleva a cometer adulterio aquella. Y el que se casa, es lo que dice, con la repudiada, comete adulterio. Mire que claro está en la palabra. Esto no necesita profundidades, esto no necesita de cosas, hermanos, de profundidades. Sencillamente el Señor dice: el que se casa con la repudiada comete adulterio. Fíjese de qué manera se va extendiendo el pecado del adulterio cuando desconocemos la palabra. Ahora, digo lo siguiente: también hay personas que aprovechan una infidelidad en el matrimonio y son, diríamos, crueles en algún sentido, en decir, bueno, tú me has fallado. De acuerdo a la palabra, yo he escuchado y he leído que entonces sí puedo disolver mi matrimonio. La Biblia tiene muchos otros principios, por supuesto. La palabra del Señor, la Biblia, es un libro de principios. ¿Qué significa principios? Por lo menos acá no vamos a encontrar cuando dice el que se casa con la otra comete adulterio o viceversa. No dice, bueno, hagan algo, pero dentro de la Biblia encontramos el principio del perdón. Entonces, en el perdón es donde viene el agraviado, puede ser la mujer, puede ser el varón, y dice el agraviado, bueno, yo soy cristiano. Estamos hablando de cristianos, yo soy cristiano. Yo he leído que tenemos que perdonar. Necesitamos perdonar. Ahora, ¿en qué base se va a llevar un perdón? El perdón es en la idea de preservar la unidad conyugal. Lo que dijo el Señor, que no lo separe el hombre. Entonces, fíjese qué importante es ser un creyente maduro dentro de la vida espiritual, porque esa actitud siempre la va a llevar a cabo un maduro, una persona madura, una persona que está consciente que necesita, bueno, en ocasiones que se violenten sus derechos, pero acude a lo que es esos principios que aparecen, y que en este caso es, bueno, voy a perdonar en aras de que no se destruya el matrimonio, porque cuando en la idea de que, bueno, ya falló, entonces la Biblia me autoriza que yo me divorcie de él. Pero el problema es que hay familia. El problema es que esa familia es la familia que Dios les ha dado, en el caso que hubiera familia. Y si no hubiese familia, hay un vínculo que hay que luchar por mantenerlo. ¿Por qué hay que luchar por mantenerlo? Porque siempre es más fácil el rehacer aquello que empezamos, que ir a querer rehacer una vida con algo que desconocemos. Pero alguien dirá, pero si él o ella me ha hecho esto, bueno, yo decía, apliquemos el perdón, pero el perdón con condiciones. ¿Qué significa eso? Bueno,
no es solo, bueno, me fallaste, Julana o Julano. Ahora, lo que tenemos que hacer, de acuerdo a lo que vemos en la Biblia y que hemos oído en las predicaciones, es, vamos a perdonarnos. Perdóname. Ah, bueno, pues mi amor, te perdono. Y qué bien que vamos a... Eso así tan sencillo no es muy conveniente por el hecho de, hermanos, de que cuando se es fácil un perdón, yo no digo que lo pongamos difícil, pero sí una condición es importante. Decir, bueno, entonces démonos la oportunidad de una vez más de poder superar estas heridas, porque el que ha sido agraviado queda herido. No es una cosa sencilla, una infidelidad es un golpe emocional que hay personas que, hermanos, acuden a los vicios, hay personas que acudan incluso hasta el suicidio, porque es un golpe terrible a lo que es una vida. Imagínese yo, el matrimonio felices y todo, y mira, mi amor, y mira, y acá, y todo, y cuando menos se acuerda, hermanos, sucede ahí en el celular el mensaje del amante o de la amante. Y entonces eso se mueve, el mundo se mueve, el alma se mueve, se cae todo. Eso no es un asunto, es una herida, es un golpe a esa parte íntima, a esa parte sentimental. Por eso es que no es solo, ya, pues mi amor, escuchamos que hay que perdonarnos, perdonémonos, va, pues sigamos, y aquí no ha pasado nada. Eso da para que el agresor vea que sí. Eso viene siendo como los niños, cuando el papá le consiente y no le pone reglas y no le pone, hermanos, disciplina. Es igual, no diferimos, aun cuando estemos mayores. Siempre la tendencia es el buscar el favor, el buscar mi conveniencia. Entonces cuando se le dice, si es en el caso de la esposa que ha fallado, ¿verdad? Porque esto se da de un lado o de otro. Si es la esposa que ha fallado, viene aquel y dice, estoy hablando de creyente, dice, voy a perdonarla, pero mira, ¿qué puede ser una mujer que haya sido infiel a su esposo? ¿Cuál es el destino de esa mujer? Es la desgracia. O viceversa, hermanos. Es una cascada de muerte lo que lleva la infidelidad. Pero entonces dice, bueno, vamos a perdonarnos y vamos a ponernos. Eso viene siendo también como el caso de los pastores que caen en el adulterio y luego pues están predicando. Yo pienso que es un proceso para volverlo a hacer, una restauración, ¿verdad? Ahora usted me dirá, bueno, hermano, entonces esas condiciones, vamos a estar uno en un lado y otro en el otro lado. Yo pienso que no. Yo pienso que como personas razonables se habla, se comunica cuáles son. Sigamos en la vida cotidiana, cuidando a los niños, todo el trabajo y sucesivamente, pero en lo que es un aspecto de relaciones sexuales, tenemos que poner una meta, tenemos que poner una barrera a cierto. Y usted dirá, pero si ella ha sido mi esposa y él ha sido mi esposo, ¿y cómo podemos resistirnos? Hay que resistir. Y hay que resistir, ¿por qué? Hay que resistir porque eso permite que el agresor o la agresora no vuelva a repetir lo que ha hecho. Eso dice, no, me costó, dice, si no me la puso fácil. Y cuando mira los muchachitos, hermanos, que siguen abrazándolo, dice, esto ha sido precioso el poder. Porque ¿quiénes son los afectados cuando hay una infidelidad? ¿Quiénes son? Los hijos se los lleva de encuentro. Hermanos, se acaba la familia. No puede haber una sociedad estable, fuerte emocionalmente, espiritualmente,
cuando vienen de hogares difusos, cuando vienen de hogares, hermanos, que se han fallado. Eso, los niños llevan diríamos, una señal, llevan un estigma, un estigma dentro de sus corazones. Aquí puede entrar aquella actitud de que, bueno, mi padre lo que ha hecho o mi madre lo que ha hecho. Eso es grave, eso lleva un efecto en la familia. Pero cuando ha habido ese perdón y se le ha dado ese tiempo, y allá viene, porque hermanos, aunque pues sí, no se puede prescindir de la sexualidad, y en este caso los esposos, claro que no, porque está dentro de la parte física. El hombre es atraído a la sexualidad mucho mayor que la mujer, pero la mujer también. Pero ¿cómo hacemos en este caso? Aguántese, pues algo hay que pasar. Peor es que estuviera en una cárcel, ¿verdad? Entonces hay que aguantar, hay que ser consecuente. Pero no es así. Vaya pues, mi amor, todos durmamos y si comamos y sigamos, porque mañana vamos a morir. Como que se da el espacio para que el agresor vuelva a hacerlo. Entonces, cuando ese agresor dice, menos mal que me perdonó, menos mal que logramos echar mano al principio del perdón, menos mal se salvaron estas criaturas, no vieron estas criaturas este desfase mío, este desfase de esta actitud, no lo vieron, y eso es ganancia. Entonces, pero no hay que ponerse tan fácil, pues. ¿Y cuánto tiempo, hermano? Me va a preguntar alguien. Yo creo que vamos a tener tiempo de preguntas, hermanos, en estos estudios, ¿verdad? Vamos a dar espacio, no ahora, pero vamos a permitir preguntas para ir como evacuando lagunas, ideas. Ahora, eso es lo que ya hemos estado comentando, hablando, lo que hemos estado enseñando. Ahora, fíjese la complejidad del matrimonio. Ahora, en este pasaje que leíamos, hay un problema. Y el problema en este caso es que dentro de dos personas que están casadas, uno de ellos acepta al Señor. Que ese es el conflicto que estamos viendo acá en estos versículos del 12 en adelante. Por lo menos dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano, verso 12, tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. ¿A qué se está refiriendo? Fíjense que esto es importante. Tal vez no hay casos acá en la iglesia de esto, pero si lo hubiera. Pero también hay casos de estos que se dan también en otros lugares, en otras congregaciones, en el pueblo de Dios, que bueno, somos cristianos. Bueno, somos cristianos, nos casamos dentro de la religión, nos casamos, pero nos casamos, entramos a la legalidad de este pacto. Ahora sucede que uno de ellos acepta al Señor, y cuando uno de ellos acepta al Señor, bueno, el otro se queda inconverso. Puede ser la mujer o puede ser el hombre. Entonces queda en el estatus de inconverso, en la condición de inconverso. En este caso, en Corintios probablemente, luego que esta persona aceptaba, sentía una cosa ya no normal dentro de su comunión con Dios. Y lo que sentía que no era normal era que ella o él iba a estar conviviendo con una persona que no profesaba su fe, una persona que no hablaba el mismo idioma, una persona que no iba con él o con ella a la iglesia, una persona que no entendía y es más se burlaba de la Biblia, una persona entonces, y ese aspecto de santidad a estos cónyuges que eran antes inconversos, pero que ahora uno de ellos se ha convertido, ellos
ese que se convierte, él quiere guardarse en pureza al Señor. Y luego, porque esa es una pregunta que le hacen a Pablo, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Si se hace alguna pareja, algunos cónyuges que tenían este problema y ellos dicen, bueno, tengo que separarme de este hombre que es inconverso para serle fiel a mi Dios. Fíjense que la vida cristiana no es una vida de locos, no es una vida de fanatismo, no es una vida de alterar las cosas que están dentro de la vida cotidiana, espiritualmente hablando. Por lo menos hay personas, como esta era la tendencia de estos que preguntan, de la iglesia de Corinto, preguntan, Pablo, yo acepté, pero mi marido no ha aceptado. Entonces lo que yo he sentido es que tengo que separarme, porque yo no puedo vivir con un animal de estos. Yo no puedo vivir con uno que no ama a mi Dios como yo lo estoy amando. Entonces, cuando yo digo que la vida cristiana no es un fanatismo, no es una locura, en el sentido de que hay personas que esto es lo que hacen: aceptan al Señor y se olvidan de la familia y dicen, no, ustedes son impíos, dice, ustedes no tienen nada que ver con mi fe. Yo conocí a una persona que me dice él, mire hermano, yo lo conocí inconverso, luego lo conocí convertido. Cuando él conversa conmigo, ya luego de un tiempo viene aquel hombre que, fíjese, las incongruencias. Por eso es lindo el ser uno educado de acuerdo a los equilibrios de la palabra, educado en la vida espiritual de acuerdo a la vida espiritual. Es decir, donde no hay desequilibrio. Por lo menos esta persona me dice, yo ya acepté al Señor, y lo primero que hizo cuando entró a mi oficina fue cayó de rodillas. Y bueno, y esto dije yo, cayó de rodillas, es decir, gente que son raras en eso, es su evangelio. Cayó de rodillas como que yo era Pedro, ¿verdad? Cayó de rodillas y le digo, y estuvo esperando, y estuvo hablando lenguas, y estuvo haciendo, yo digo, quizás es ridículo, porque hay gente que inventa. Entonces lo estuve esperando. Después, que es que hoy soy cristiano, hermano, y fíjese que el Señor, y que esa gente así, ¿verdad? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo ya le dije a mi mujer que ya no tenemos que tener ninguna relación, que yo ya soy cristiano. Y le digo yo, y sus hijos, y sucesivamente. Y no, me dice, es que por Dios es todo lo que hay que sufrir por la causa. Mire qué desequilibrios. Por eso es que le digo que el evangelio no es una cosa desequilibrada. Esto es la mejor manera. El evangelio es donde está la mejor formación dentro de la vida espiritual. ¿Y en qué sentido? Porque aquí da la respuesta Pablo cuando dice, bueno, si a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y sucesivamente habla también de la mujer. No hay que abandonarla. No puede ser ese cristiano que ya no se quiere ni montar al bus, como algunas personas. Yo traje a un cantante una vez acá, y bueno, no acá, ese cantante subía al púlpito así. Fíjese qué desfase. Subía al púlpito de allá, controlando a no dar, vamos a ver, subía así para arriba, porque supuestamente él dice que aquí está Dios, aquí, ¿verdad? Entonces él subía así de frente, y cuando bajaba de frente porque no quería darle la espalda a Dios. O sea, yo me vi en problema. Le digo, hermano, usted tiene ese problema de que usted se viene de retroceso, y eso me va a causar un peor que yo lo invité al hermano. Y le digo, por favor, salga normal. Usted puede ver las incoherencias, hermano. ¿Por cuánto damos un gloria a Dios? ¿Verdad? Hay incoherencia. Así que venía de allá, y cómo no se puede quebrar todo, había que agarrarlo, porque él no puede darle espalda
al Señor aquí. Entonces aquí se da, bueno, se da eso que le cuento de esta persona que me dice: yo ya dejé a mi mujer, yo ya dejé, y los hijos, le digo, y la familia, y su vida. Unas cosas tan locas, que hay de locos a locos. Y en este caso Pablo dice: no locos, diría Pablo en el idioma de nuestro. No, si tu marido, si tú te has convertido y tu marido no lo abandones. O decir, no te divorcies de él. O si la mujer se ha convertido, igual, no lo abandone. Ahora, ¿cuál es la razón? Mire, cómo preserva esa parte de no lo abandone. Póngale atención. ¿En qué vamos a ponerle atención? En la importancia que tiene para Dios el matrimonio. Amén. Cuando él dice no lo abandone, aunque Pablo está dando una opinión propia y alguien puede criticarlo. Bueno, Pablo está diciendo una opinión propia, pero Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da esa opinión en Pablo. No se separe, dice. Ahí quédese. Y si es la mujer, tampoco. Ninguno se tiene la importancia del matrimonio. Lo que pasa es que uno, hermanos, en este mundo siempre va perdiendo los valores y se va casando con los antivalores de este mundo. Pero aquí vemos en la palabra la importancia. No se separe. ¿Por qué no se separe? Porque Pablo está viendo el principio de allá. Varón y hembra los creó, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Cómo va a venir? Entonces es una gran contradicción que se convierte la hermana y el marido no. Entonces la hermana dice: bueno, lárgate, hombre, porque ahora ya me vas a estorbar en mi vida espiritual, ya no puedo orar. Entonces el mismo Señor estaría rompiendo lo que dice lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Habría una contradicción en la palabra. Pero ahí vemos la importancia del matrimonio. Así que el matrimonio, por eso es tan de ponerle atención, que el matrimonio tiene tanta importancia. Usted lo ve que el Señor allá en metáforas manifiesta el matrimonio. Cuando habla allá, fíjese que es una metáfora. Cuando allá habla en el Apocalipsis de la boda del Cordero, está haciendo la metáfora del matrimonio. Usted ve cómo está en el lenguaje de Dios el matrimonio. Cuando allá en el capítulo 5 de Efesios, hermanos, habla de la metáfora del matrimonio. El matrimonio, para Dios el matrimonio es sagrado. Así como lo oye, es sagrado. Pero esta generación perversa, como dijo Pedro, que dijo: escapen de esta generación perversa, adulterina, dijo Pedro cuando predicó su primer mensaje. Ellos ya no le dan. En el tiempo de los hebreos, de los fariseos, cuando el Señor estaba, eso era común, era pan comido y del divorcio. Pero el Señor les aclara y los pone claro. Le dice, al principio no fue así. Es decir, es lo que Moisés les dio en aras de resolver su problema inmediático. Pero al principio no fue así. Al principio varón y hembra los creó, ¿verdad? Y los dos serían una sola carne. Ese es el principio. Y ese es el principio, hermanos, que sigue. ¿Cuánto tenemos de raza humana? ¿Cuánto tiene de vida o de existencia la raza humana? Bueno, se cree bíblicamente que tenemos 6,000 años de vida. 6,000 años que Dios creó el matrimonio. Eso es inalterable. Eso sigue ahora y seguirá mañana hasta el tiempo que venga Dios. Eso sigue. Eso no tiene sombra de variación. El matrimonio sigue, hermanos, estable. En ese caso es que uno tiene que ver con quién se va a casar. Amén, amén. No hay que irse por lo externo, por no decir otra cosa, ¿verdad? Por eso es que uno
como sabe que es para toda la vida, tiene que saber, hay que pedirle a Dios. Y algún hermano dice, bueno, yo no se la pedí a Dios, hermano, ¿y qué hago? ¿Lo mato? ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago? Esa es la necesidad de congregarnos, pero la gente no se quiere congregar. La gente no quiere aprender. Hay un montón de estudiantes que quieren el título universitario, pero a la universidad a lo que van es a tomar café en el cafetín, pero no van a las aulas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que sucede. Entonces, en este caso, hermanos, dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, no se separe. Entonces no hay siempre la preservación del matrimonio, no se separe. Ajá, vamos a ver. ¿Por qué? Vamos concluyendo. ¿Por qué no hay que separarse? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es santificado también por el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Este versículo hay que explicarlo. Por lo menos este versículo da la idea de que, bueno, entonces el inconverso, sea uno o el otro, entonces aquí dice es santificado. Algunas personas lo asocian a es salvo. Santificado no es igual a salvo. Santificado es un término griego puesto aparte. Ese es santificado. En este sentido, esta persona incrédula que se convirtió, antes también incrédulo, ahora se convierte a Cristo, dice Pablo, la razón o el motivo es porque el marido incrédulo es santificado. Fíjese, el cuidado de Dios también en el área de que la gente se salve. Cuando dice es santificado, sea el uno o el otro, de lo contrario dice vuestros hijos serían inmundos, pero media vez se siga preservando el matrimonio, vuestros hijos están dentro del término de santos. ¿Qué significa santo? Lo que significa santo es que en este particular es que esta persona incrédula tiene la bendición. Por eso es que la creyente, si es el caso de la creyente, dice, mi marido que es como es, bueno, no me recomienda la Biblia que me separe de él. La Biblia dice que hay mucho que perder, y el caso es que este es un alma, dice el convertido, este es un alma, y vaya que eso es, este es un alma, y mis hijos también. Y cuando esos están dentro de esa cobertura, de esa casa donde hay una luz, la Biblia dice que cuando en una casa hay una lámpara, es para que alumbre toda la casa. Entonces cuando viene el converso acá, dice, bueno, no me voy a separar de él porque aquí hay varias cosas que hay que lograr. Uno es que ellos puedan disfrutar, tanto mi esposo o mi esposa o mis hijos puedan disfrutar de la luz, porque eso es un hecho, hermano. Cuando yo acepto al Señor, yo me convierto en una persona diferente. Cuando uno se convierte al Señor, se convierte en una luz en medio de ese hogar. Entonces, en ese sentido, estos están bajo esa cobertura de esa luz santificadora, no salvadora. Entonces, las personas están ahí, y eso es una gran oportunidad. Damos una gran oportunidad para que ese inconverso, la mujer sabia dice, edifica su casa. Entonces el hombre, y dice, fíjese que habla con claridad, hermanos, dice, porque si el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula por el marido, pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que están ahí, que no se separan, los hijos son santos, es decir, están bajo ese concepto de santidad. Pero si el marido se sepárese, pues no está el hermano o la hermana para semejantes cosas.
Entonces, el punto es que por eso es que en la vida espiritual tenemos que tener muchos, así como los, mala ejemplo, pero los carros tienen un montón de sensores ahora. Se sienten, se apagan y todo eso da un mensaje. Por lo menos el cristiano ya convertido dice, bueno, aquí hay luz. Y eso es así. Cuando hay un cristiano que se convierte y va a esa familia inconversa, llegó la luz a ese lugar. Va a haber problemas, pero eso no importa que hagan problemas, pero llegó la luz a ese lugar. Llegó la luz. ¿Qué es más fácil? Ir a buscar a un inconverso allá lejos de nuestro entorno que poder ganarme al inconverso o a la inconversa que duerme ahí al lado mío. Es más fácil. Entonces ahí el sensor se prende. Yo me lo voy a ganar para Cristo. Y por otro lado, el que está en ese lugar donde ya hay una luz, hermanos, en ese lugar está Dios. Damos un amén. En ese lugar, y la Biblia dice, donde está Dios no falta nada. No falta nada. Donde está Dios, ahí hay luz. Allí hay, hermanos, ¿qué es lo que hay ahí? Ahí hay, el converso está dando buenos tratos. El converso empezó a hablar bien. Los hijos empezaron a ver y a copiar lo que sus padres. Ya no ve el hijo ver al papá jalar de la oreja o del pelo a la madre. Y dice que bueno, los hijos están creciendo en la luz. Porque ahí está Dios. Ahí hay oración. Ahí hay palabras para la gloria de Dios. Ahí hay sacrificio. ¿Acaso no es eso una tremenda bendición en medio de un mundo podrido? Entonces ese es el punto. Ahí está, porque ahí está la luz por eso es que dice Pablo, no lo dejes. Si vos sos convertida, no dejes a no dejes a esta, porque ¿qué sabes, mujer? Dice a continuación, si tu marido va a ser alcanzado. Es ahí donde entonces viene esa actitud de buen testimonio. Porque el inconverso no lo van a convencer palabras, predicaciones trazadas y sucesivas, teológicas. El inconverso, el mensaje más efectivo para el inconverso es el testimonio. Es que la mujer gritona ya empieza, hermanos, a hablar, hermanos, de una manera sabia. La mujer haragana deja de ser lo que era. La mujer, hermanos, que pasaba en la esquina chambreando, ahora deja de ser la chambrosa. El hombre que era el bolo y el borracho deja de ser, y todo eso es luz en la casa. Todo eso es bendición en el hogar. Todo eso es producción y vida para la familia. Entonces, si es el hombre el converso, la mujer dice, este bolo ya no viene gritando. Y empieza a ver, no la predicación, porque ahora nos preocupamos por dar mensajes, hermanos, trazadísimos hasta donde no se diga. Aquí no se trata de mensajes trazados. Aquí lo que se trata es del testimonio. El testimonio hablando. Cambió, dice. Cambió. Ahora eso va dando, hermanos, un testimonio al inconverso. Dice, bueno, esta persona es diferente. Y va disfrutando de los beneficios de la luz. Cuando uno apaga estos focos que están encendidos, se acaba y salimos corriendo, nos vamos a quebrar todos. Así es una familia donde no hay ninguna luz. Ahí lo que hay es malas palabras, droga, conversaciones puramente, hermanos, del mundo. Y todo ese bagaje es lo que hay ahí. Eso es igual a luz. ¿Y quién va a salir bueno de un lugar de eso? Ahora, aquí viene, no sé si me han entendido o me he dado a entender, hermano. Amén. Ahora, pero dice, si el incrédulo no molesta, si el incrédulo no le hace la vida imposible a la que se ha convertido o al que se ha convertido, si el incrédulo es consecuente, porque por lo menos hay hermanas que tienen maridos incrédulos y los incrédulos por lo menos no les estorban. Dice, bueno,
anda a la iglesia y no hay problema. Media vez me dejes ya la comidita por ahí, ya no hay problema. Y como la gente es exigente, ¿verdad? Y ahí pues no hay que reventar, si hay que darles comida, hay que darles hasta de más, con tal de que se queden tranquilos los leones, si es el caso del hombre. Amén, amén. Y si es el caso del otro, pues hermanos, y dice, el pobre hombre viene a la iglesia, ¿y para dónde vas? ¿Y de dónde venís? ¿Y cómo me probás que vos has ido a la iglesia? ¿Y cómo es eso que ahora ya no soy yo lo importante? Ahora son los hermanos de la iglesia. Ahora, y si es la mujer, le dice el marido, quizás te has enamorado del pastor y quizás ya no te voy a dejar ir. Cuando ya están atentando con mi fe, aquí hay una respuesta. O sea que el equilibrio de la palabra es tremendo. Cuando ya alguien está tentando, que ya no me deja venir, que me está dando la vida imposible, y que por otro lado sigue con su vida desordenada, con su vida malvada, esa persona, bueno, mire cómo Dios tiene cuidado de sus hijos. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz. Cuando dice a paz, es que en esa casa no hay paz. La mujer no contribuye con la paz en la casa porque ella es inconversa. Si es el hombre, no contribuye porque él es inconverso. Y aquí se trata, hermanos, no, claro que y dentro de la palabra se dice porque hay que soportar, que hay que sufrir, pero también están las regulaciones dentro de la palabra. Y esta es una regulación donde dice, bueno, si el inconverso le hace la vida imposible, si el inconverso, por eso es que hay mujercitas que dicen, ay, como mi marido se enoja cuando ve a la iglesia y ya no lo vemos en la iglesia. Entonces tu marido es el que murió en la cruz por vos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. O viceversa, hermano. Entonces dice, la mujer no me deja, y se hacen, no me deja la mujer, no quiero pleitos en la casa porque no me deja venir. Si esa persona inconversa dentro de esos dos, de ese cónyuge, si esa persona está dando problemas y allá anda con mujeres, y allá anda borracho, y allá anda chambreando, y allá anda, no anda en las cosas, y bueno, dice, si en términos así prácticos, dice Pablo, si ese es el problema que hay en este caso, dice, sepárese. Ajá. Sepárese. ¿Para qué se va a separar? Sepárese, porque la hermana o el hermano no está llamado a semejante trato. Hay personas malcriadas, abusadoras con el otro, porque no, ya vos sos cristiana, vos aguantá. Vos sos cristiana, orinate aquí. Vos sos cristiana y vos vas a tener que... Yo he oído por ahí a los pastores que dicen que la mujer tiene que estar sujeta a su marido y abusan de sus mujeres. Pero eso no es así. Entonces es ahí donde dice Pablo, sepárese. Porque no está la hermana o el hermano sujeto a semejante trato. Porque a paz nos ha llamado el Señor. Eso es lo que vemos que está diciendo acá. Porque a paz nos llamó el Señor. Pero continúa diciendo, porque ¿qué sabes tú, oh mujer? ¿O qué si tu marido será salvo? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió. ¿Qué sabe? Es decir, siempre tiene que estar dentro de ese campo el alma perdida. Pero si hay, ya no es reconciliable, aquel ya es una agonía, hermanos, es una guerra constantemente, el inconverso con la conversa o el converso con la inconversa. Entonces, sepárese, dice, sepárese. Y cuando dice sepárese, pero antes, fíjese bien, ahora me va a decir alguien,
aquí vienen los que cachan, ¿verdad? Verso 7, lea conmigo verso 10, con esto finalizamos, verso 10 del 7 siempre. Pero los que están unidos en matrimonio, ¿qué dice? Léanlo todos. Mando no yo, sino el Señor. ¿Que qué? Que la mujer no se separe del marido. ¿Y qué dice el 11? Y si se separan, ¿qué dice? Léanlo todos. Quédese sin casarse. ¿Y qué más dice? O reconcíliese con su marido, o sucesivamente. Cuando dice aquí sepárese, si se va a separar, bueno, entonces aquí tengo la oportunidad de ir a buscarme otro guapo o otra guapa. Ahora sí tengo la oportunidad. No, dice, quédese sin casarse. Pero entonces así es la Biblia, así es la Biblia, así deben de caminar los creyentes. Porque cuando la única manera, ahora si este que está abusando es un adúltero, es una persona que está en estas condiciones del mundo, ahí tiene la opción, ahí está la opción de que, bueno, hay infidelidad. La única manera para disolver el matrimonio es muerte e infidelidad. Es lo único. Pero en esto espero hayamos resuelto que son asuntos que hay que estudiarlos, porque hay tantas cosas dentro de la vida conyugal que unas se parecen a otras, pero nunca son iguales. El caso nuestro, pues si hay algo de esto, pues hay que aguantar hasta donde se pueda en aras de ganarse al inconverso, ¿verdad? O a la inconversa. Y si ya no se puede, sepárese. ¿Y qué puedo hacer, hermano, si la Biblia dice que no me puedo casar? Hermano, yo pienso que aquí podemos aplicar el principio que dijo el Señor. Claro que decir esto es fácil, pero vivirlo es otra cosa. ¿Cuál? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir? No nos vamos a morir, hermanos, por los aspectos externos. Casémonos, si es el caso que se quiere casar, ya estamos casados con Dios. ¿Cuántos están casados con Dios? Jesús es nuestro esposo, nuestro marido, nuestro fiel Señor. Entonces necesitamos equilibrar las vidas conyugales. La vida conyugal es una complejidad, es precioso, pero todas esas complejidades siempre van a ser resueltas en la palabra. Así que el tema del cual yo hablaba, creyentes casados con un incrédulo. Ese es el tema. Ahí está la solución. No te separes de él. Media vez no te estorbe, media vez no te haga la vida imposible. Pero si te hace la vida imposible, sepárese, porque no está el creyente para vivir una vida tan terrible, pues a paz nos ha llevado el Señor. Vuelvo a reiterar, por eso es bueno, los que no se han casado todavía, bueno, los que ya estamos casados, como decía un señor por allá, que Dios los socorra, ¿verdad? Pero los que no se han casado, oigan, quítense la cerita de los ojos, de los oídos, perdón. Quítense los oídos. No se vayan por las corazonadas. Es que yo siento en mi corazón. ¿No ha leído lo que dice Jeremías? Que el corazón es más perverso y mentiroso que todas las cosas. No, la vida espiritual en este campo no es, hay que ver la belleza interna de la persona. La muchacha tiene que ver la belleza interna del varón. Y el varón tiene que ver no las piernas gordas, sino la belleza interna. Porque la belleza interna es la que nos va a mantener durante toda la vida. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias por amarnos. Gracias por instruirnos. Gracias porque tú eres bueno. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos
Vamos a hacer una oración, todos los matrimonios, levanten su mano, y los solteros también. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre amado, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos des fuerzas, te pedimos